Anders. Ok, vamos a arrancar la entrevista de esta mañana. El canciller de la República nos acompaña por primera ocasión en este programa. Le damos la bienvenida, si lo ponen en pantalla, por favor. Ok, ahí lo tengo. Canciller Montalvo, muy buenos días. Bienvenido a Café La Posta. Gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenos días. Un saludo a usted, a su equipo y saludo un cafecito también desde aquí. Estar a tono con ya haremos las entrevistas en vivo y en directo para que pruebe el cafecito de La Posta, que por lo menos ahí en el estudio sí lo hacen bien. A mí me toca aquí mismo, yo solito, andarme pasando mi café. Véngase a la Cancillería, le aseguro que el café de la Cancillería es mejor que el de La Posta, porque tenemos que promover bien el producto ecuatoriano, así que no podemos quedar mal. Ya vamos a competir, canciller. Ya vamos a competir. No, Canciller, es competencia, es promoción del café ecuatoriano. Para usted no es competencia, pero el café es un tema sensible para nosotros los periodistas, canciller. Bueno, para nosotros en cambio es una oportunidad de promover al Ecuador en el mundo con un buen café ecuatoriano. Permítame, Mauricio, ir a lo que nos convoca el día de hoy. Lleva usted apenas 15 días, 17 días en el cargo como canciller de la República, ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué cancillería encontró? Bueno, puedo estar 7 días en el cargo o algo así, pero tengo 39 años en el Servicio Exterior ecuatoriano. Así que yo me siento como en la casa aquí. Esta es parte de mi vida, la Cancillería ecuatoriana, le siento como una familia y también como un equipo de trabajo. Así que yo he encontrado acá una gran receptividad de los colegas, de mis compañeros de trabajo, y ha sido muy grato en ese sentido retomar las cosas y tratar de darle un giro institucional a la conducción de esta Cancillería. Yo he depositado plena confianza a todos los equipos de trabajo mío, ese equipo del Servicio Exterior ecuatoriano, funcionarios de carrera del Servicio Exterior ecuatoriano, y esperamos estar a la altura del desafío y de las responsabilidades que nos ha encargado el presidente Guillermo Lasso. Ok, los temas son muchos a tratar y el tiempo es corto porque entiendo que su agenda es apretada, señor canciller, así que voy a empezarle a soltar algunos temas en la mesa. El primero, con el que probablemente se estrene en un escenario difícil en cuanto a la diplomacia, será la llegada de una flota de barcos asiáticos que vendrá, como tradicionalmente vienen cada año, a pescar en el límite, en la franja que queda entre nuestra soberanía marítima continental y la soberanía marítima que nos proporcionan las Galápagos. En esa franja hay una pesca que ha sido siempre muy rechazada por los movimientos ambientalistas ecuatorianos y que genera harta preocupación porque podría llegar a causar perjuicios a la fauna ecuatoriana. ¿Cuál va a ser la postura de la Cancillería al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que tratamos de mejorar las relaciones con China, que nos está mandando 3 millones de dosis de vacunas y cuya participación en esa flota es mayoritaria? Sin duda, Anderson, usted ha previsto esto, no es desconocido para nadie la situación que existe respecto a esto, pero tampoco es desconocida la posición ecuatoriana, al menos de lo que será la administración del presidente Guillermo Lasso, la defensa de los intereses nacionales. Y esa va a ser la postura que nosotros mantengamos en todas las instancias. Lo hacemos, obviamente, cuando negociamos o dialogamos con China respecto al tema de las vacunas, en los cuales se han manifestado de manera bastante abierta y solidaria, pero también lo haremos en estos temas. Y ese es uno de los puntos precisamente que nosotros tratamos de reivindicar, que la política exterior ecuatoriana actuará sin complejos y sin preconceptos. Nosotros acudiremos totalmente a las mesas de diálogo en todas las instancias. Lo haremos frente, obviamente, en la relación bilateral, coordinaremos las acciones en los espacios multilaterales que existen y coordinaremos también acciones, como ya lo hemos empezado a hacer, con los distintos actores nacionales que tienen competencia e interés en este tema tan sensible. Se trata, Anderson, de un fenómeno mundial. Canciller, la defensa de la soberanía implica ¿qué exactamente? ¿Implica la conversación sostenida con la contraparte, en este caso principalmente la República Popular de China? ¿Implica mesas técnicas? ¿Implica comunicados y documentos? ¿Implica la movilización de nuestra fuerza marítima al límite de nuestra soberanía
marítima. ¿Qué es lo que plantea el gobierno como respuesta? Claro, todos los mecanismos que otorguen las normas y el marco del derecho internacional, porque eso es lo que tenemos también que tener presente, que lamentablemente se trata de una situación muy compleja, muy delicada, en la cual el marco legal internacional no nos da mucho margen de acción. Nosotros tenemos que conducirnos, es la convivencia civilizada de las naciones va por ahí. Entonces nosotros tenemos que ajustarnos a él. Como usted Claro, porque sabe, los chinos le van a decir, pero yo estoy en aguas internacionales. ¿Qué me viene a decir usted, señor canciller del Ecuador? Claro, exactamente. Entonces ahí se trata de encontrar precisamente los mecanismos, los espacios, los lenguajes, si usted quiere, adecuados para converger a eso. Usted acaba de anotar precisamente de que se trata de una cuestión en la cual los barcos o las flotas pesqueras lo hacen en aguas internacionales y que no tienen una regulación estricta porque va más allá de la soberanía de las aguas sobre las cuales nosotros tenemos control soberano. Por eso le indico que nosotros tenemos que articular una serie de acciones que, conscientes de la situación, de la realidad que existe, nosotros tenemos que responder. Nosotros hemos iniciado ya acá, hemos tenido ya conversaciones con las distintas partes y los otros, como le digo, actores nacionales que tienen competencia e interés en esta materia para articular una posición totalmente clara, firme a este respecto y ver cómo solucionar. Le añado que este no es un fenómeno exclusivo del Ecuador. Bueno, aquí se afecta a Perú también, solo que Perú le saca partido porque las embarcaciones chinas van a hacer reposición de logística en Perú. Sí, no conozco eso, le soy franco, no conozco esto. Lo que sí le puedo decir que esta es una cuestión de alarma. Como usted sabe, yo vengo desde el otro lado del mundo y allá, en el Indo-Pacífico, es también un fenómeno de preocupación. Exactamente lo mismo que pasa en estas aguas próximas, territoriales a nosotros, pasa también allá. Y por eso es que también en las distancias multilaterales nosotros hemos de mantener también acciones conjuntas a este respecto. Señor canciller, en otro tema, si me permite, para aprovechar el tiempo de vuestra visita, que espero que sea la primera y no la última, Mauricio. El señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro, proponía esta semana públicamente la expulsión de Nicaragua del seno de naciones y el concierto de naciones americanas. Esto con base en los últimos acontecimientos que superan ya los múltiples e históricos atropellos que ha tenido el gobierno sandinista de Nicaragua, del señor Ortega, y ha propuesto básicamente la expulsión de su seno. ¿Cuál será la postura del Ecuador, sobre todo tomando esto como ejemplo para futuros países que rompan acuerdos de derechos humanos que son la base de la convivencia democrática? Mire, como usted acaba de decir, la convivencia democrática se lleva también por reglas y por normas. Nosotros tenemos que seguir los procedimientos que establece, en este caso particular, la Carta de la OEA. El tema está siendo analizado dentro de la instancia competente, allá del Consejo Permanente. El momento en que se presente la situación, nosotros nos pronunciaremos y actuaremos conforme a los lineamientos que tiene la política exterior ecuatoriana. Lo que yo sí le puedo decir es que nuestro embajador allá está muy al tanto del asunto, está haciendo seguimiento estricto y, como le digo, cómo se vaya a presentar dentro de la Organización de Estados Americanos, nosotros actuaremos ahí. Yo no le puedo adelantar este momento porque no tenemos todos los elementos, todas las propuestas que hayan sido presentadas ahí, pero lo que sí le puedo garantizar es que obviamente nosotros actuaremos conforme a los principios que inspiran la política exterior ecuatoriana en esta materia. ¿Pero cree usted que Nicaragua sigue siendo un país democrático con el que vale la pena tener relaciones? ¿No rompió el Ecuador relaciones con Venezuela precisamente por los mismos principios de defensa de la vida, del derecho a la oposición, del derecho a la libertad de expresión? Y por eso decidimos dejar de reconocer el gobierno de Nicolás Maduro y reconocer a lo que se reconoce en 60 países como el gobierno de transición del señor Juan Guaidó. Yo no estoy en capacidad de pronunciar en este momento todavía. Como le digo, nosotros tenemos que evaluar. Es una situación que está todavía en evolución.
hay que tomar una decisión de ese pronunciamiento, como el que usted insinúa, tiene que ser sumamente meditado, sumamente calibrado y no se puede anticipar un criterio. Lo que sí le puedo decir que evidentemente el Ecuador, como usted menciona, sí está alineado con los principios del respeto a las libertades públicas, a las libertades de expresión, respeto y restricto a los derechos humanos y obviamente a todo lo que signifique una convivencia pacífica dentro de estándares democráticos absolutos. Y esa será la norte que necesitamos la acción. Canciller, el presidente Lasso invitó a Juan Guaidó a la posesión del 24 de mayo como un símbolo, un anuncio de que el Ecuador mantendría la decisión del gobierno de Lenín Moreno de no reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Esto es aplaudido por muchos sectores democráticos que dicen muy bien, no se reconoce a la tiranía, a la dictadura, a la narcodictadura, como le llamen, a lo que sea que represente el señor Nicolás Maduro. Pero crea un gran problema para los ecuatorianos en Venezuela y un gran problema para los venezolanos en el Ecuador, que es la imposibilidad de que dos países, dos gobiernos reales, porque el señor Juan Guaidó no es un gobierno, un señor al que llamamos presidente de transición, pero no puede emitir pasaportes, no puede gestionar visas, no puede preocuparse por los ecuatorianos en Venezuela que la están pasando muy mal y que se calculan por arriba de los 250.000. ¿Qué puede hacer la Cancillería ecuatoriana por ellos? No, se actúa con total pragmatismo, Andrés. La posición política, usted ha mencionado, es clara, pero a nivel de la instancia consular, la presencia ecuatoriana en Venezuela, e igualmente hay un reconocimiento a la instancia consular operativa que tiene la parte venezolana acá, porque como usted había mencionado, más allá de las situaciones políticas que puedan existir a nivel diplomático, hay situaciones humanas concretas y a eso es lo que se debe responder. Y yo creo que en la diplomacia también, así como hay que ser realistas, hay que ser también pragmáticos y esa es la postura que nosotros tenemos. Hay oficinas consulares del Ecuador en Venezuela y nosotros facilitamos el funcionamiento de oficinas venezolanas aquí en territorio ecuatoriano, porque son situaciones de elemental sentido común, de elemental necesidad, y yo creo que eso debe responder también una acción diplomática. Pero dicho esto, lo que sí le puedo decir es que Ecuador sigue apostando por una salida pacífica, dialogada, negociada a la situación en Venezuela y nosotros aportaremos en todos los espacios y propuestas que se presenten para participar propositiva y constructivamente, sea cual fuese la iniciativa, porque eso es a lo que nosotros buscamos. Respecto a la situación de los venezolanos, quiero recordar solo el planteamiento del presidente Lasso de proceder a una regularización, precisamente por una sensibilidad, por un tema de humanidad respecto a la situación que tienen los compatriotas venezolanos, compatriotas suyos, quiero decir, los hermanos venezolanos aquí en territorio ecuatoriano. Así que la semana pasada hemos tenido una reunión con el presidente Lasso en la cual se le ha planteado la hoja de ruta para proceder a este proceso de regularización. Hemos recibido la luz verde para trabajar en esto. Vamos a coordinar con el ente rector de la cuestión migratoria localmente en el país, que es el Ministerio de Gobierno, y vamos a avanzar en ese proceso. Esperamos que en los próximos meses salga y, como usted ve, es una respuesta concreta a la situación que padecen nuestros vecinos venezolanos. Mauricio, usted lleva más tiempo en el servicio exterior que yo en el Ecuador. Es más, que yo viviendo, porque tengo 29 años, así que lleva usted más tiempo trabajando en Cancillería que yo estando vivo. ¿Había visto usted un gobierno más cercano a los Estados Unidos, probablemente desde la caída de Lucio Gutiérrez, que el gobierno de Lenín Moreno, que logró el restablecimiento de las relaciones, que logró la visita a un vicepresidente de Estados Unidos, que logró la aprobación de la primera fase de un acuerdo comercial, que logró ayuda en materia de defensa? Todo esto se conoció como el restablecimiento de la relación bilateral con el antiguo aliado americano que había sido expulsado del Ecuador por la política de Rafael Correa. La pregunta va hacia cuál es la decisión que ha tomado el presidente Guillermo Lasso en materia de política exterior sobre la relación y la hegemónica relación que solían tener los Estados Unidos con el Ecuador. Se lo pregunto porque entiendo se ha sellado ya un acuerdo previo con la República Popular de China por 3 millones de vacunas e incluso con la Federación Rusa por 1 millón de vacunas de Sputnik 5. ¿Significa por fin que el Ecuador entiende que tiene que tener relación con todos los grandes jugadores, no solamente con Washington?
Exactamente, precisamente usted acaba de señalar, esta es la concreción y el ejemplo más palmario de que la propuesta del presidente Lasso de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador se está aplicando. La posibilidad y la realidad de establecer conversaciones, acercamientos, diálogos, acuerdos con todas las partes a nivel mundial. Tenemos una excelente relación con Estados Unidos y eso no obsta para tener también una excelente relación con países tan disímiles como China y Rusia, con los ejemplos concretos que usted ha mencionado. Esto es lo que yo también menciono. El presidente ha planteado que este es un gobierno del encuentro y es también la diplomacia del encuentro, Anderson. Y a eso es lo que vamos. Yo tengo, con los 3 países que usted ha mencionado, y no solo con ellos, yo tengo comunicación muy fluida, muy constante, con los 3 embajadores que están acá en el Ecuador y con las misiones que nosotros tenemos en las distintas capitales igualmente. Nos preciamos de mantener este nivel, esta fluidez en la relación y estamos convencidos que lo vamos a seguir haciendo. El norte que nos oriente y que nos inspire es el servicio de los ecuatorianos, el atender a los intereses ecuatorianos. Y si para ello tenemos que sentarnos con los distintos actores, lo haremos sin ningún inconveniente. Y de eso se trata, usted puede comprender, de eso se trata la diplomacia, ¿no? De la capacidad de dialogar con todos. Ok, canciller, 2 preguntas más antes de terminar por mi parte, porque entiendo se había pactado hasta esta hora la entrevista. Lo primero es la relación con nuestros vecinos. Colombia no nos preocupa de momento, aunque en 2022 seguramente se la lleva Petro, váyase preparando, porque el presidente Lasso y el señor Duque seguramente tienen una gran y fluida relación personal que se trasladará también una gran y fluida relación intergubernamental. ¿Le preocupa a usted la situación en el Perú una vez que el señor Castillo está seguramente a pocas horas de ser declarado como vencedor de la contienda electoral? Mire, nosotros somos muy respetuosos de los procesos internos, como es lógico, nosotros respetamos el pronunciamiento popular y todos los mecanismos de expresión democrática que existen en todos los países. Y eso es lo que nosotros respetamos y consideramos. Como usted señaló, Colombia y Perú tienen un puesto privilegiado en la agenda internacional del país porque son nuestros vecinos. Esta es una realidad con la cual nosotros tenemos que vivir, que cuidar y que cultivar. Y así será también con el presidente Castillo. No tenga la duda, por ejemplo, que el presidente Lasso inmediatamente saludará a quien sea el vencedor en la elección y lo hará con un espíritu totalmente democrático, totalmente pluralista y totalmente colaborativo. Las relaciones vecinales para el Ecuador son ante todo relaciones de amistad, de fraternidad, de establecer puentes y de trabajar conjuntamente. Y así será, y así tiene que ser, independientemente del color político de quien está al frente del Estado, del gobierno. Perfecto. Canciller, por último, usted tiene una carrera en el servicio exterior ecuatoriano. ¿Qué sintió en los últimos 20 años, 25 años, cuando vio al servicio exterior ecuatoriano convertirse en la cuota favorita de los políticos para pagar sus favores? Allí se enviaban a los hermanos, a las tías, a los primos, a los hijos de los asambleístas, de los ministros, de los opositores, de los periodistas incluso. ¿Se ha deslegitimado el servicio exterior ecuatoriano por eso? ¿Lo van a cambiar? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, respecto a la pregunta ya más personal que me hace, sí, ciertamente como miembro de un gremio al cual me siento parte, orgullosamente parte, efectivamente no siempre causa ciertas sorpresas usted, pero también nosotros somos respetuosos de la potestad que tienen los jefes de Estado, los distintos jefes de Estado, dentro de lo que establece la Ley Orgánica del Servicio Exterior, de tener una determinada cuota política. Y eso es lo que existe. Y yo creo que en cierta manera, usted acaba de decir, hay ciertos casos que quizás no justificaban los nombramientos, pero eso son responsabilidad de las personas que han hecho esas nominaciones. Lo que sí le puedo decir, por ejemplo, respecto a eso, ya hablo como Servicio Exterior Ecuatoriano de carrera, que nosotros hemos aprendido a convivir con eso. Y ese ha sido uno de los desafíos que quizás no siempre es comprendido o entendido por la opinión pública, de que
el servicio exterior ecuatoriano es tan profesional, Anderson, que convive con esas realidades y ha sido capaz de mantenerse y de seguir demostrando que se puede trabajar por el país, inclusive con situaciones que, como las que usted menciona, pueden aparecer adversas. No siempre han sido fáciles. Las relaciones con embajadores políticos o con colegas políticas no siempre son llevaderas, pero aún ahí en esas posiciones se demuestra el talante que tiene el servidor público de carrera, de aprender a convivir y trabajar profesionalmente incluso en esas situaciones. Sin embargo, y yo me incluyo como ejemplo de eso, por ejemplo, yo he trabajado, yo he tenido jefes que han sido nombramientos políticos y han sido muy, muy buenos. Yo tengo experiencias profesionales sumamente enriquecedoras de profesionales que no han sido de la carrera, como Mario Rivadeneira en Washington, o Santiago Maspons o Juan Cueva en Francia, con quienes yo trabajé directamente. Eran de carrera, pero eran gente de bien y que hizo muy bien sus funciones y que se supieron respaldar precisamente por funcionarios de carrera. Así que ese es un desafío que también tenemos los funcionarios de carrera, de inclusive trabajar, si usted quiere, con personas que no quisiéramos que estén ahí, pero ese ha sido uno de los retos que tenemos. Y en cuanto a lo que usted menciona, el presidente Lasso ha sido muy claro, él va a ejercer la facultad constitucional que tiene para designar sus embajadores, hará uso de la cuota política de una manera sobria, austera. Él ha asegurado que no va a llegar siquiera al límite que establece la ley y que procurará hacerlo con las personas que él estima que podrán contribuir en las distintas oficinas diplomáticas o consulares, pero también hará nombramiento de funcionarios de carrera. Ese es el punto importante, que el presidente Lasso también va a confiar determinadas embajadas y consulados a colegas del Servicio Exterior ecuatoriano. Y nosotros tratamos de llevar del mejor modo posible el trabajo en todos los frentes, tanto localmente como en las representaciones nuestras en el exterior. Perfecto, canciller, ¿cómo le va? Jefferson Sanguña le saluda en esta ocasión. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Para cerrar y de manera muy sucinta en honor al tiempo, canciller, ¿cuál es la realidad sobre el visado Schengen, este famoso requisito del que se estaba hablando tanto en los últimos gobiernos? ¿Cuál es la realidad para el país en esto? Y con esto cerramos la entrevista. No, como he manifestado, el tema del visado Schengen no está no está en manos del Ecuador, ni siquiera está en los distintos países que conforman la Unión Europea. Se trata de una decisión que tiene que ser tomada por la Comisión Europea, por la instancia Jefferson, como usted conoce, que es supranacional y que tiene sus propios mecanismos y sus propias regulaciones para este efecto. Yo he manifestado, y lo repito ahora, que en mi entrevista con el embajador de la Unión Europea aquí en Ecuador, como es mi deber, como jefe de diplomacia, yo le planteé el caso del visado Schengen y su respuesta fue muy clara. Me dijo, es una pena que Ecuador haya accedido al acuerdo multipartes de manera tardía y que no lo haya hecho al momento que lo hicieron Colombia y Perú, porque ellos accedieron en el tiempo correcto y recibieron la extensión como consecuencia de la firma oportuna de ese acuerdo multipartes. Al momento que el Ecuador accedió al acuerdo multipartes, varios años después, las condiciones en Europa habían cambiado y la política migratoria que tenía la Comisión Europea era distinto y establecía unos requerimientos diferentes. Luego el tiempo, las condiciones geopolíticas que se fueron dando a través de los años, especialmente con las oleadas migratorias de la crisis en Siria, por ejemplo, o de las situaciones que se derivan de África, cambiaron y endurecieron las políticas migratorias al seno de la Unión Europea, con lo cual las restricciones para el levantamiento de exenciones como la del visado Schengen también se hicieron más duras. Y para colmo, se han agravado con la situación del COVID en el último año, que también han impuesto más restricciones a la situación de la movilidad humana dentro de las fronteras europeas. Pero esto, Jefferson, escapa a la situación del Ecuador. También me lo recordó el embajador. Esto no tiene nada que ver con el caso ecuatoriano en particular, sino con las percepciones y las decisiones que toma la Unión Europea como organismo supranacional para la regulación de un tema que es tan sensible dentro de la Unión Europea, que es el tema migratorio.
Pero nosotros mantenemos la esperanza de que esto vaya también evolucionando y vaya mejorando, pero a decir de los representantes de la Unión Europea, esto no es una solución o que vaya a darse en el corto plazo. Perfecto. Son las declaraciones del canciller Mauricio Montalvo. Canciller, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un buen cafecito, Jefferson. ¿Usted no toma café, Leo? No. Acá está la tacita, pero ya le voy a llenar de café ya. Estos son millennials, canciller. Los millennials no toman café, andan con tecito y esas vainas raras. Claro, si no, tiene que ponerse aquí, tiene que darle un baño de ecuatorianidad. Salud por el café ecuatoriano y nos ayuda a promocionar en el mundo, que es parte de nuestro trabajo también. Muchas gracias. Pase muy bien, canciller.